En educación, aparte de hemos garantizado todos los presupuestos necesarios para la iniciativa Xarxa Llibres, ¿vale? Nosotros cumplimos, ahora falta pues sobre todo faltaba lo de Diputación, creo que ya lo han ingresado, y si no lo han ingresado están a punto de ingresarlo. La Consellería nos hizo el ingreso hace ya un mes, una cosa así, y nosotros hemos garantizado que en 2016 están los fondos necesarios para continuar con la segunda, la tercera y la cuarta fase, que sería la última de Xarxa Llibres, que ya es la reposición de... la tercera y la cuarta ya sería la reposición de los libros que faltan. Aparte, lo que hemos hecho ha sido aumentar la dotación de las AMPAs. ¿Para qué? Para que se desarrolle desde las AMPAs la propia gestión de algunas de las actividades que hasta la fecha las gestionaba el ayuntamiento. Hay que dar peso a las asociaciones del municipio, hay que darle peso por ejemplo, a la comisión de fiestas, pero también a las AMPAs, para que ellos desarrollen cuáles son las actividades que quieren, las actividades y las mejoras que quieren para sus hijos. Al final estamos hablando de padres e hijos, ¿no? Y entendemos que eso tiene que ser así.